dar paso ahora a la exposición de Máximo Frangopoulos, licenciado en Ciencias, mención Biología y doctor en Biología, investigador de, por supuesto, el Centro de Investigación Gaia Antártica, que nos va a hablar acerca de mareas rojas y parques marinos. Adelante, Máximo. Gracias, Ángela. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí. Ok, muchas gracias. Obviamente a la Dirección de Investigación de la Universidad de Magallanes por permitirnos estar hoy día acá presentes con ustedes y dándole a conocer a la comunidad un poco lo que estamos haciendo cada uno de los colegas que conformamos SIGA. Bueno, somos más, pero hoy día estamos 5 aquí presentando un poco cuáles son nuestros temas de interés científico o algunos de los temas de interés científico que tenemos cada uno de nosotros. Y yo les voy a hablar hoy día en particular de los avances en estudios de las floraciones algales nocivas, que es lo que nosotros conocemos como mareas rojas, y también de parques marinos. Son dos áreas o dos aproximaciones diferentes que yo estoy abarcando con proyectos que estamos ejecutando en estos momentos. Y a esta pequeña charla le puse, obviamente, esos dos nombres y también quise poner un poco compromisos de la ciencia regional con alcance global, porque en realidad lo que nosotros estamos haciendo son investigaciones que en el fondo están muy vinculadas al quehacer y a la realidad regional, pero también tienen a su vez un alcance y una proyección global. Para poner un poco en contexto el tema, voy a hablar primero de las floraciones algales nocivas. En general, bueno, las floraciones algales nocivas, lo primero que hay que tener en cuenta es que son fenómenos naturales que han ocurrido desde que el mundo es mundo, por decirlo así, y que son fenómenos biológicos que son complejos, porque son multidimensionales, multivariables, están involucradas en la generación de esto y son multidisciplinarias las aproximaciones que se hacen para abordarlo y para tratar de darle alguna explicación. Ahí hay algunas fotografías, algunas mejor resolución que otras, de cómo se ven estas proliferaciones normalmente en la superficie del océano. En el fondo son discoloraciones o cambio de color en las aguas, y que pueden o no estar producidas por especies que son nocivas para el resto de los organismos que constituyen las tramas tróficas o los ecosistemas marinos y también nocivas para el ser humano. Aquí abajo también tenemos una diapositiva que está tomada, digamos, de la escuela de Michigan, del Sea Grant College Program, y que en el fondo lo que muestra un poquito es que la mayoría de las floraciones de algas nocivas o de las mareas rojas, como le digo, también se denominan, que en el fondo se manifiestan cuando existen condiciones de alta luminosidad, así también como elevados niveles de algunos nutrientes en la columna de agua. Sobre todo los desechos de actividades urbanas, por ejemplo, y de agricultura, así también como desechos, digamos, de vertidos, por ejemplo, de desagües producidos por desechos, digamos, humanos, y otras fuentes de aguas, digamos, de desagües, por decirlo de alguna manera, pueden en el fondo, si van a parar a los océanos, crear los ambientes adecuados, porque van con un cargamento, digamos, de nutrientes importante, para que las algas o las microalgas, en este caso son microalgas, puedan proliferar. Y, por lo tanto, obviamente, si es que alguna de esas algas que proliferan son tóxicas, contaminar a los moluscos o a otros organismos y hacer de que nosotros las percibamos como nocivas. En general, las floraciones de algas nocivas se definen como cualquier proliferación de microalgas, como yo les comentaba, independiente de la concentración que tengan, que es percibida como dañinas o nocivas por el impacto negativo, sobre todo en los recursos costeros o los recursos hidrobiológicos y en la salud pública. Esa es la definición que tiene la Comisión Oceanográfica Internacional o Intergubernamental, perdón, de la UNESCO. Y centrándonos en el tema de la salud pública, que está lógicamente muy en boga en estos momentos por la pandemia, las microalgas que producen toxinas son las que en el fondo están más involucradas con este aspecto, digamos, de la salubridad, y que a través de la cadena alimenticia llegan al ser humano causando problemas gastrointestinales y lógicamente neurológicos, y en algunos casos inclusive les pueden costar la vida a las personas que desafortunadamente sufren un proceso de intoxicación por consumir un marisco que está contaminado con alguna de estas microalgas. Entonces, fundamentalmente, los aspectos que se ven afectados son la vida silvestre, los ecosistemas, fundamentalmente los ecosistemas costeros,
y también hay impactos económicos, digamos, que están asociados a la salud pública, lógicamente, y también a actividades como la pesca artesanal y también actividades, digamos, de turismo y recreativas que se realizan en las zonas costeras. Vamos a continuar. Esta diapositiva es un poco para mostrar cuál es la distribución de las toxinas marinas que se detectan en Chile, ¿cierto? Las toxinas amnésicas, fundamentalmente, es uno de los tipos de toxinas que existen, las toxinas paralizantes, que son las más conocidas y las más que causan mayor impacto sobre la salud pública, que es el veneno paralizante de los mariscos o toxinas paralizantes de los mariscos, y también las toxinas diarreicas o lipofílicas, cuyo acrónimo es BDM. Como podemos ver en el mapa que está allí presente, la gran mayoría de ellas tienen una amplia distribución, sobre todo en la zona, en la ecorregión, como se denomina también, de canales y fiordos australes, o en la zona, digamos, directamente de canales y fiordos, desde más o menos los 41 grados de latitud sur hasta los 56, vale decir, desde el Golfo del Reloncaví hasta el Cabo de Hornos, Canal Beagle, es la zona que está más afectada, donde podemos observar prácticamente una presencia continua, ya que las otras distribuciones o detecciones de toxinas son mucho más discretas a lo largo de toda la costa de nuestro país. Y no solamente tenemos este tipo de toxinas presentes que yo les mencioné anteriormente, sino que también hay otros tipos de toxinas que casi todas son lipofílicas o están asociadas a este grupo de toxinas que ya vamos a ver, como las yesotoxinas, las pectinotoxinas, aspirácidos, espiróleo y gimnodimina. Entonces, la verdad es que hacen bastante complejo el escenario y sobre todo en estos tiempos se complejiza aún más cuando estamos viviendo eventos, digamos, extremos que ocurren en la naturaleza y también por el cambio global que hace de que de alguna u otra manera estas toxinas que están presentes en la costa de nuestro país, pero que también están presentes a nivel mundial, se vuelvan mucho más cosmopolitas y por lo tanto sea mucho más factible de que en cualquier momento nosotros podamos encontrar presentes en nuestras costas las especies de microalgas que las producen o en el fondo sintetizan. De lo que yo les voy a hablar ahora un poquito es de algunos de los resultados que hemos obtenido en los últimos proyectos que estamos ejecutando. Hubo un proyecto Fondesis que terminó hace, unos 6 meses atrás más o menos, pero que esta tesis terminó y fue leída recientemente, ¿cierto?, por una estudiante de la universidad, que es Valentina Sandoval, de Biología Marina, y ella se encargó de mostrar dentro de lo que existe el fenómeno de acidificación de los océanos, si este estresor del cambio global es un factor que afecta la toxicidad del dinoflagelado Alexandrium catenella, que es la especie que tenemos acá en Chile y que produce las toxinas paralizantes. Esta tesis se hizo en el marco de este proyecto Fondesis regular, en conjunto, que digamos tenía yo en conjunto con José Luis Iriarte, que es investigador de la Universidad Austral, y me tocó a mí ser el director de la tesis de pregrado de esta estudiante, y a Gemita Pizarro, la codirectora, que es una colega e investigadora del Instituto Fomento Pesquero. Aquí lo que hay que tener en cuenta un poco es que en general los ecosistemas marinos y de agua dulce, como les mencionaba anteriormente, se están calentando y por lo tanto también se están acidificando y desoxigenando como consecuencia del cambio global. Por lo cual los impactos de las proliferaciones de las algas nocivas, en el fondo de estos fenómenos de mareas rojas en estos ecosistemas, lógicamente se están intensificando. Entonces lo que nosotros queríamos hacer un poco era explorar cuáles serían los efectos sobre 2 cepas de Alexandrium catenella, una que se colectó en el área norte, en la zona norte de nuestro país, pero en realidad en la zona de canales y fiordos cercana a Chiloé, en Cucao, digamos, en Chiloé, pero en la zona pacífica, perdón, y otra cepa colectada aquí en la región de Magallanes, en la provincia de Última Esperanza. Y lo que hicimos un poco fue montar un experimento en una sala de cultivo del IFOP, ¿cierto?, en el cual teníamos estas 2 cepas y sometimos a la cepa a cada una de las cepas a 2 condiciones distintas. Una a un crecimiento en condiciones normales, ¿cierto?, y otro a un crecimiento en condiciones en el cual nosotros inyectábamos a cada una de estos frascos o envases experimentales, por denominarlo de alguna manera, una concentración muy pequeña de dióxido de carbono. En realidad era una concentración que está dentro de los rangos que están proyectados, que van a ocurrir en las próximas décadas a nivel mundial. Y queríamos ver
¿qué es lo que pasaba un poco con estas cepas? Si es que crecían más o menos rápido cuando tenían mayor cantidad de dióxido de carbono en el ambiente que cuando no la tenían, y si producían o no más toxinas. Y en realidad, bueno, yo les voy a mostrar un resultado para que esta presentación se acote más o menos los tiempos. Y en realidad, tal vez el resultado más importante que obtuvimos, o los resultados más importantes, es que la composición de toxinas o la cantidad de toxinas por cepa no varían en el tiempo. En ninguna de las dos cepas que estudiamos no hubo una variación, no hubo un cambio, digamos, en la cantidad de toxinas por célula de cada una de estas microalgas. Lo que sí cambian un poco son las proporciones de toxinas, porque como vamos a ver un poco más adelante, cada una de estas microalgas y que son capaces de sintetizar o producir las toxinas paralizantes están compuestas por un set o un perfil de toxinas distintos, y lo que cambia un poco es cuál toxina puede predominar, pero no cambia la cantidad de toxinas que produce, pero la célula. Pero sí lo que cambió y lo que observamos fue de que existen cambios y que crecen mucho más rápido las células, en este caso de ambas cepas que estuvieron sometidas a concentraciones o que estuvieron sometidas a mayores concentraciones de dióxido de carbono, de CO2 en el medio. Entonces, lo que nosotros vimos, sobre todo en la época, o sea, en el periodo, en los primeros 25 días, que es cuando ocurren los crecimientos, las tasas de crecimiento positivas. Entonces, con los resultados de esta tesis, nosotros pudimos observar de que sí existía un incremento de la presión parcial de CO2 del medio en el medio en el que crecía sobre Alexandrium catenella, y que se vio muy bien reflejado y con resultados positivos, digamos, y de correlación positiva y de estadísticamente también significativo en las tasas de crecimiento. Y eso que nos quería decir un poco es que en escenarios de proyección futura de cambio global, con océanos potencialmente menos básicos, por decirlo así, ¿no? Suena mejor que decirlo más ácido, los dinoflagelados que producen toxinas, en este caso la especie Alexandrium catenella, que es la que tenemos aquí, podrían eventualmente crecer más rápido, por lo tanto significaría un mayor número de células que andarían dando vueltas en el medio y en consecuencia una mayor cantidad de toxinas en el agua, y probablemente y potencialmente también un mayor impacto de estas toxinas, en este caso paralizantes, sobre los ecosistemas marinos, lo cual lógicamente traería consecuencias sobre los recursos hidrobiológicos de importancia comercial que nosotros estamos acostumbrados a consumir. Entonces, este estudio fue el primero que se hizo en nuestro país de este tipo. Es un estudio bastante significativo. Nosotros esperamos en el corto tiempo poder publicar los resultados de este estudio, porque son muy significativos, porque nos dan cuenta de que las cepas que provienen, digamos, de zonas de altas latitudes, como las que tenemos nosotros aquí en la región de Magallanes, y lógicamente crecen incluso mucho más rápido que las cepas que provienen de latitudes un poquito más bajas, como la de Puerto Montt, y lógicamente en estos escenarios de cambio global, lo que nosotros podríamos esperar de comportamiento de las microalgas productoras de toxinas podría ser bastante importante y tener consecuencias bastante trascendentes en los ecosistemas costeros. Eso por un lado, digamos, en un trabajo muy específico que hicimos en el marco de ese proyecto. En el marco de otro proyecto que denominamos PROFAN, que en el fondo es el uso, digamos, o un concurso nacional de asignación de tiempo de buque oceanográfico, en este caso el AGS 61 Cabo de Hornos, que postulamos el año 2019, en conjunto con la Universidad Austral también, el Instituto de Fomento Pesquero, y un conjunto de investigadores de otras casas de estudio y universidades del país. Presentamos este proyecto que le llamamos Plataforma para la Prospección Glacial Oceánica de Floración de algas nocivas en la región de Magallanes, y pudimos ocupar esta plataforma, que es el buque oceanográfico Cabo de Hornos, para hacer un estudio dedicado exclusivamente a las floraciones de algas nocivas en el área norte de la región de Magallanes. Nosotros tomamos como zona de estudio, zona de trabajo, el área norte, digamos, desde más o menos la altura de la isla Madre de Dios hasta el límite con la región de Aysén. Y hicimos una serie de muestreos, digamos, en un periodo de 12 días para estudiar distintos tipos de toxinas, las toxinas paralizantes, ¿cierto?, que son hidrofílicas, vale decir que se extraen en ambientes, digamos, con agua, en las toxinas lipofílicas, que se extraen en ambientes un poco más aceitosos o oleosos, por decirlo así, químicamente hablando, los aspiráceos, que también son lipofílicas,
Y también tomamos muestreos con botellas oceanográficas. También sacamos unas muestras con estas bolsitas que son como SPAT, que son en el fondo son como unas bolsitas de té y que sirven para traquear o para, en el fondo, estudiar y pesquisar la presencia de toxinas en el agua a través de unas resinas que en el fondo lo que hacen es absorberlas y retenerlas, ¿cierto? Y después a través de proyectos de mesocosmo que hicimos ahí en cubierta en el barco. Aquí hay parte del personal de la Armada y de los investigadores que participaron de esta iniciativa durante el mes de noviembre del año 2019. Esta fue el área de estudio, como yo les decía. Un total de 18 estaciones que partieron más o menos a la altura de la pequeña isla Wellington, ¿cierto? En el canal Messier, en el límite con la región de Aysén, aquí arriba, no sé si ven bien el cursor, y que se distribuyeron a lo largo de toda la zona de canales y fiordos del área norte de la región de Magallanes, que corresponden a la provincia de Última Esperanza, y también algunas estaciones oceanográficas enfrente de la isla y del archipiélago Madre de Dios, que son estas que están acá. El buque partió desde Puerto Montt, hicimos todo este track de navegación, ¿cierto? Y después dimos una vuelta aquí y nos devolvimos nuevamente. Lo que vimos un poco, bueno, era pesquisar la presencia de toxinas paralizantes en esa zona que lógicamente sabemos que existen a través de todo el programa de monitoreo de mareas rojas que lleva ejecutando el Instituto de Fomento Pesquero, ¿cierto? Hace más de 20 años en la región de Magallanes y hace más de 10 años, prácticamente 14 años en las otras regiones del país. Aquí tenemos la estructura química de las toxinas paralizantes. Las toxinas paralizantes en el fondo son un complejo set de toxinas, son aproximadamente 20, y en el fondo, dependiendo de cómo vayan cambiando estos radicales que están acá, el R1, el R2, el R3 y el R4, y de la presencia de la molécula que tenga, si una molécula de hidrógeno, una molécula de hidróxido, en la disposición de cada uno de estos radicales, vamos a tener distintos tipos de toxinas, que es lo que se va a expresar cuando nosotros hacemos los análisis. Entonces, las toxinas paralizantes son todo este set de toxinas que están aquí, con distintos cambios en la distribución de los radicales. Y bueno, lo que nosotros encontramos en esta primera aproximación es que lógicamente las composiciones de las toxinas son muy distintas la distribución de los perfiles geográficos en la zona que está más cercana a los fiordos, en la zona que corresponde a los fiordos, pero que ya está más vinculada con los canales, y en la zona un poquito más cercana, digamos, al canal Trinidad, la zona un poco más conectada con el Océano Pacífico. En realidad, la composición de toxinas es muy variable. En casi todas teníamos presentes más o menos las toxinas, las guanyabolotoxinas de la 1 a la 4, también las GTX que le llamamos nosotros en realidad, la 2 y la 3, la C1 y la C2, y también otras toxinas presentes, pero la composición va cambiando geográficamente de estos perfiles, como vamos a ir viendo. Después, a través de los muestreos de estas bolsitas de té, estas resinas que nosotros dejábamos por 48 horas más o menos colocadas en un recipiente en el cual muestreábamos agua, digamos, desde la popa del barco y íbamos muestreando continuamente. Entonces siempre íbamos recibiendo nosotros en el laboratorio agua proveniente de este sector. Pudimos apreciar de que siempre teníamos, digamos, la presencia de toxinas en prácticamente todo el track de navegación, distintos tipos de toxinas. En la zona 1, que es la zona más vinculada con la región de los lagos y de Aysén, tuvimos mayoritariamente presencia de pectinotoxina 2 y de dinofisitoxina 1, y después obviamente iban cambiando la presencia de toxinas a medida que nos íbamos adentrando más a la zona de fiordos y canales, pero teníamos presencia prácticamente de distintos tipos de toxinas producidas por distintos tipos de dinoflagelados. Lógicamente, la mayor abundancia de toxina se dio mucho más, de forma mucho más abundante en la zona de fiordos y canales que en las zonas oceánicas. En este caso, el ácido cadaico y la DTX1, que son toxinas lipofílicas, fueron detectadas prácticamente durante todo el track de navegación, no solo en la región de Aysén, en donde son fundamentalmente siempre mucho más abundantes. También detectamos la presencia de Saspiráceos 2, que no había sido detectado para esta zona, pero a bajas abundancias, que es una toxina lipofílica también, y también tuvimos el primer reporte de pinatoxina G para Chile. Ya me voy a referir un poco más a eso en las conclusiones preliminares de este estudio. En realidad, la presencia de fitotoxinas o ficotoxinas se dio a lo largo de todo el track de navegación. Nosotros sabemos que la zona de canales y fiordos, como les decía en un comienzo de la presentación, es una de las más vulnerables a la presencia de este tipo de especies, pero excepto en la zona en la estación 4, que es en el glaciar Pío 11, ¿cierto? En el Golfo en el seno o fiordo Eire, y fundamentalmente esto
puede haberse debido a que las aguas allí eran demasiado turbias, había mucho sedimento glaciar proveniente, digamos, del deshielo y de la descarga del glaciar que estaba en la columna de agua, y por lo tanto eso probablemente impedía que las algas pudiesen hacer un mejor proceso de fotosíntesis, y por lo tanto probablemente las algas estaban más dispersas hacia las zonas un poco más oceánicas o las zonas donde están en contacto con los canales directamente. Como vimos, también hubo una distribución bastante importante y bien marcada de las toxinas paralizantes, sobre todo en la zona Última Esperanza, con 3 zonas bien localizadas. El ácido domoico, las pectinotoxinas y las yesotoxinas fueron las toxinas lipofílicas más abundantes. También detectamos una toxina que se llaman homoyesotoxinas, que también son lipofílicas y que indicarían la presencia de otras especies productoras de toxinas lipofílicas, además de Protoceratium, que produce de por sí la yesotoxina. Habría otra especie que no estamos claros cuál es, porque hasta la fecha todavía no la hemos podido pesquisar. Y también, como les decía, encontramos ácido ocadaico y dinofisitoxina 1 en las muestras de plancton, por lo tanto, en todo el muestreo, lo cual indicaría que las cepas presentes de Dinophysis acuta, que es una de las especies que produce veneno diarreico o toxinas lipofílicas, también las cepas que existen en la región de Magallanes serían capaces de sintetizar este tipo de toxinas. Y también encontramos asaspirácidos 2, que parecería ser el asaspirácido predominante en el sur de Chile. Las toxinas, los asaspirácidos habían sido detectados antes en la zona norte de Chile, pero en la zona sur, digamos, esta es la primera vez que se detectan, y que también probablemente correspondan a una o más especies de aspiráceos que están presentes en la zona de canales y fiordos, y también las pinatoxinas G, que fueron detectadas por primera vez para aguas chilenas. Este fue el hallazgo tal vez más importante, porque esto sugeriría que existen toxinas emergentes que están apareciendo en nuestro país, que tienen que ser incorporadas a lo mejor próximamente a los programas de monitoreo, y que tendríamos por lo tanto la presencia de una especie que probablemente sea Vulcanodinium rugosum, que es la fuente primaria de esta toxina en otras partes del mundo. Esos son los resultados principales de ese proyecto. Después tenemos otro proyecto que estamos ejecutando, que se denomina Estudio Experimental de la Respuesta de Comunidades Planctónicas Sometidas a Indicadores de Cambio Climático en interacción con la presencia de dinoflagelados tóxicos, que es un proyecto que fue adjudicado el año pasado en el concurso de atracción de capital humano avanzado del extranjero, lo que nosotros conocemos como MEC, por el Programa de Cooperación Internacional de la ANID, en la convocatoria 2019, pero que lamentablemente todavía no ha partido, porque iba a partir en octubre de este año, pero por las consecuencias que todos ya conocemos de la pandemia, fue pospuesto para que parta en octubre del 2021 en este caso. Y simplemente es otra aproximación que estamos haciendo un poco y que mezcla un poco parte de lo que ya les expliqué anteriormente, porque en el fondo queremos estudiar un poco la presencia y ausencia de esta especie productora de toxinas marinas, que es Alisonium catenella, en comunidades naturales de fitoplancton costero, y estudiar también qué es lo que podría pasar un poco en estas comunidades naturales, en estudios a corto plazo, digamos, o en condiciones actuales, pero también en condiciones proyectadas, vale decir, qué podría pasar en 50 o 60 años más, a través de los cuales nosotros proyectamos que probablemente exista océanos menos básicos o más ácidos, como se dice. Entonces, para eso queremos desarrollar un sistema de cultivo continuo adaptado para dinoflagelados, con este suplemento opcional de dióxido de carbono, y estudiar la dinámica de las comunidades naturales de plancton, de fitoplancton, más o menos en un periodo de 2 a 3 meses, para poder determinar la estructura en equilibrio, que varía en función de los factores, y que nosotros, digamos, a priori estimamos que van a predominar entre 4 a 6 especies durante ese periodo. Entonces también queremos saber un poco qué es lo que está pasando con esta especie productora de toxina en comunidades naturales. Si nosotros la encontramos en comunidades naturales, ¿cómo se comportaría en relación a lo que, por ejemplo, vimos cuando la cultivamos de manera individual en los experimentos de la tesis de pregrado? Y estos resultados que esperamos obtener en este proyecto, que ya está, digamos, aprobado y todo, pero que lamentablemente no hemos podido iniciar, van a ser analizados con distintas técnicas de modelamiento dinámico de las comunidades, utilizando el software R, digamos,
para poder ver el efecto de cada factor sobre la dinámica del conjunto de especies y sobre cada una de las especies en general. Este proyecto es bastante importante porque aparte de estudiar en escala de complejidad estas comunidades, también lo que vamos a hacer un poco es estudiar, es entregar, digamos, a estudiantes de pre y posgrado distintos niveles de cursos de R para que ellos se puedan, digamos, especializar en esta herramienta estadística y después puedan analizar sus datos de manera individual e independiente bajo distintos niveles, porque la idea es hacer un curso que tenga niveles básicos, niveles intermedios y niveles avanzados por parte del investigador y colega que va a venir a desarrollar esta estancia desde el extranjero, desde España en este caso, a Chile. Y por último, y cambiando abruptamente de tema, de lo que les voy a hablar un poco es de un proyecto que estamos ejecutando actualmente en la universidad en conjunto con el Instituto de Ecología y Biodiversidad, el IEB, ¿cierto? Y también investigadores de la Universidad de La Serena, de la Universidad Católica del Norte, del núcleo SMOI y cierto, del programa de conservación biocultural, digamos, de Cabo de Hornos, y asesores extranjeros, ¿cierto?, de Nueva Zelanda y Canadá, que se denominan bases técnicas para la gestión de parques marinos, en este caso para la gestión del parque marino Islas Diego Ramírez y Paso Drake, y la propuesta general del plan de administración de este parque. Bueno, ustedes saben, no sé si saben bien, pero en general en nuestro país existen 4 tipos de áreas marinas protegidas. Están los parques marinos y las reservas marinas, que son esencialmente ambos acuáticos, y los santuarios de la naturaleza, y las áreas marinas costeras y protegidas de múltiples usos que pueden, en el fondo, tener o incorporar alguna porción de tierra. Todo este tipo de figuras de conservación son decretadas por el Ministerio de Medio Ambiente, pero en el caso de las 2 primeras, el parque marino y la reserva marina, es la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura la encargada de proveer los antecedentes para su destinación, y después, una vez que están destinados, digamos, quedan bajo la atribución de Cernapesca. Entonces, por eso nosotros respondimos a esta convocatoria de FIPA, concursamos como, digamos, núcleo de investigadores entre el IEB, la Universidad de Magallanes y todas las instituciones que yo les nombré, y finalmente nos adjudicamos esta propuesta, que es el primer PGA que se realiza para parques marinos y áreas marinas protegidas para la región de Magallanes, en este caso estoy hablando, porque en realidad ya hay planes generales de administración, como el de Nazca Desventurada, que ya está aprobado, o sea, recientemente se aprobó, digamos, y que sería el primero para el país, y que en realidad nosotros partimos este estudio de la base de una información que se recopiló a través de una consultoría técnica que hizo la Universidad de Magallanes por un convenio de colaboración que había con la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, y el IEB, obviamente, y la Fundación Omora, que todas las instituciones que forman parte del programa de conservación biocultural subantártica, y del cual salió este libro que está aquí a la izquierda de sus pantallas, y que después dio pie a este documento que fue el informe técnico que elaboró la Subsecretaría de Pesca para la creación de este parque marino, que en un principio se iba a llamar Cabo de Hornos y que después se llamó Islas Diego Ramírez y Paso Drake. Bueno, dentro de estas definiciones y gracias a esta propuesta, digamos, Chile extendió hasta el extremo latitudinal sur la protección de los montes submarinos, que están amparados por ley. En el fondo pasamos de la protección de montes submarinos desde los 56 grados de latitud, casi 57 de latitud sur, a los 59 grados, casi 60, incorporando también el monte Sars, que se eleva más o menos desde los 4.000 metros de profundidad hasta la superficie, desde el fondo abisal, hasta más o menos unos 180 metros antes de llegar a la superficie, dentro de la, digamos, de la zona de protección. Aquí está el parque marino, a lo que corresponde. Esta es el área, digamos, de superficie que abarca, que son 144.000 kilómetros más o menos cuadrados, y el decreto del Diario Oficial que fue publicado el 21 de enero del año 2019, pero que en realidad corresponde al decreto número 9 del año 2018 cuando se denominó este parque. Y los conceptos centrales de esta propuesta de creación del parque marino Cabo de Hornos y Diego Ramírez fueron, digamos, los objetos de conservación únicos a nivel mundial que tiene esta zona, de la combinación de criterios de conservación que integran distintas aproximaciones, ya sean nacionales e internacionales, para la conservación, y la compatibilización y la complementariedad sinérgica que se dan en esta zona entre las funciones de conservación y también de actividades económicas. Recordemos que aquí
en esta zona. Hay una fuerte actividad de pesca industrial, sobre todo sobre algunos recursos hidrobiológicos como son el bacalao de profundidad y algunas especies de merluza. Entonces, nosotros logramos que se compatibilicen, digamos, y se complementen estas actividades en esta zona. ¿Cuáles son los objetos de conservación? Para que vayan entendiendo un poco. Los ecosistemas y biodiversidad marina del archipiélago Diego Ramírez, son todas estas islas que están aquí, ¿cierto? Las que están protegidas. Una de las más conocidas, lógicamente, las Islas Bartolomé y las Islas Gonzalo. El talud continental, donde existen, digamos, especies de corales y de esponjas marinas, algunas únicas en el mundo y que solamente se dan en ese sector. Los montes submarinos, al cual ya hicimos referencia, y en el área de especies tenemos, bueno, áreas de alimentación y de reproducción de 2 especies de pingüino, el pingüino penacho amarillo, el pingüino macaroni, áreas de alimentación y nidificación de los albatros de ceja negra y de ceja gris. En general, toda esta zona del archipiélago de Diego Ramírez es muy rica en aves marinas, muy, muy rica, y son zonas de nidificación y de reproducción muy importantes, no solo a nivel nacional, sino que a nivel mundial. Lógicamente, también los bosques de macroalgas pardas, que son los verdaderos estructuradores de comunidades submarinales en este sector y que albergan y prácticamente sirven de refugio a numerosas especies de invertebrados e invertebrados que habitan en esta zona, y también las áreas de alimentación de mamíferos marinos. Ahí salen 2 especies de pinípedo, pero en el fondo son más mamíferos marinos, incluso ballenas y algunos delfines. Este es el equipo de trabajo y cada una de las funciones que desempeñan. Somos bastantes investigadores que estamos trabajando en este proyecto, y bueno, estos son los 3 objetivos principales que tienen. Hay un objetivo, voy a leer solamente el objetivo general para hacerlo más corto, que son establecer las bases técnicas para la gestión del Parque Marino Islas Diego Ramírez y el Paso Arey, y el plan de administración para contribuir a la conservación y gestión de los recursos hidrobiológicos y de los ecosistemas marinos de la zona austral de nuestro país. Nosotros hemos estado trabajando más o menos hace un año en este proyecto. Hemos tenido algunos parones como consecuencia, lógicamente, de la pandemia, pero en el fondo lo que estamos haciendo un poco es elaborando el plan general de administración, que es como la hoja de ruta que se debe seguir, con objetivos a largo plazo, objetivos a corto plazo, con actividades y con indicadores en el fondo que permitan hacer un seguimiento y saber si se está cumpliendo con cada uno de los subprogramas que en el fondo dan vida a este plan de administración. Estos son planes participativos en donde están muy involucrados distintos tipos de actores, fundamentalmente dependiendo de cada uno de estos subprogramas, pero también muy involucrados los actores locales y las comunidades locales. En este caso, nosotros estamos muy contentos porque ya empezamos con los talleres con la comunidad local, en este caso la comunidad de Puerto William, y también con los pueblos originarios. Entonces, eso nos va a permitir tener en el fondo una validación de parte de ellos cuando lleguemos a las instancias de que este plan de administración se tenga que valorizar y se tenga que poner en práctica en algún momento. O sea, sin el apoyo y sin la valoración y el visto bueno de la comunidad, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, fundamentalmente son 5 subprogramas de investigación, de manejo, de fiscalización y vigilancia, de monitoreo y de extensión, y que se basan, digamos, un poco en la parte legislativa, en la Ley General de Pesca y Acuicultura y todas las posteriores modificaciones, y en el reglamento sobre parques marinos y reservas marinas del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Como les decía, estamos avanzando bastante en esta iniciativa. Hemos contado con la participación de distintos tipos de actores, tanto públicos como privados. Hemos hecho talleres con los industriales pesqueros, talleres con la academia, talleres con los investigadores y talleres también con los organismos castrenses como la Armada, Cernapesca, Subpesca y otros más, y FOP también, para que en el fondo cada una de estas instituciones nos vaya entregando los insumos necesarios para poder construir un programa de administración que sea participativo y que sea inclusivo y que también sea muy, muy local y bajo la mirada, digamos, y bajo el contexto local que tenemos que tener para el manejo y la gestión de nuestros parques marinos que tenemos, no sé si ustedes saben, pero 3 aquí en la región de Magallanes. Así que esa sería mi presentación. Muchas gracias, Ángela, para hacerla un poco más corta y no extenderme más. Y estoy llano y abierto a responder cualquier inquietud que pudiese haber. Bien, Máximo, gracias entonces por esa entrega que nos da luz, es cierto, de 2 temas muy interesantes. Uno, el tema de
las mareas rojas o floraciones de algas nocivas, como bien tú decías, y el tema del parque marino, que es todo un desafío sin duda. Vamos a dar pie a una pregunta del chat de YouTube que hace Frederick Talazo, que dice: gracias Máximo, muy buena presentación. Una pregunta, más allá de... Ahí te debe estar escuchando. Una pregunta, dice: más allá del efecto de esas algas nocivas sobre la salud pública, ecoturismo y piscicultura, ¿cuál es el efecto directo sobre la fauna marina? Saludos. Muy buena pregunta. Lógicamente los impactos sobre los ecosistemas marinos son notables. O sea, lo que existe es que estas algas pueden transferirse, digamos, desde estos productores primarios, que son las microalgas, quienes las sintetizan, las producen, se van transfiriendo en la cadena trófica hacia invertebrados, en este caso los moluscos, y estos moluscos pueden ser consumidos, o hacia peces que sean plantívoros, como en el caso de las sardinas, que pueden comer directamente el zooplancton, que en el fondo es el plancton animal que consume estas microalgas. Entonces se produce como un escalamiento. Desde lo pequeñito pasa a lo que es un poquitito más grande, que sería este zooplancton. Del zooplancton podría pasar a los peces plantívoros, también podría pasar a los moluscos. De estos peces plantívoros podría pasar a peces carnívoros. De estos peces carnívoros podrían pasar ya sea a lo mejor por ejemplo, a una foca que pueda consumir peces plantívoros, a un delfín, o podrían pasar, por ejemplo, a otros organismos o a alguna ave marina que también consuma los peces y llegar al hombre, en este caso, más que nada por la vía, no de los peces, sino que de los moluscos. Entonces, lo que producen estas floraciones es que causan, dependiendo del tipo de toxina que tengan, un impacto importante sobre los ecosistemas marinos, porque son capaces de causar la mortalidad de muchos organismos, ya sean invertebrados, como te decía, o vertebrados. Por ejemplo, en el año 99 hubo una marea café que pasó por acá, por la región de Magallanes, y que se volvió a repetir hace un par de años atrás, y que mató gran cantidad de organismos marinos. O sea, cuando hablo de gran cantidad, te hablo desde erizos, hasta moluscos, hasta pulpos, hasta aves marinas, peces también que terminan varados, lógicamente, por consumir algún otro pez más pequeño que consumió a este zooplancton o a este plancton animal que se comió estas microalgas. Y esa es una manera de producir, digamos, por toxinas esta mortalidad. También hay otra manera que podría pasar perfectamente, que es cuando estas algas crecen mucho, y en el fondo pueden formar una discoloración o no, pero crecen y agotan el oxígeno que está disponible en la columna de agua. Lo que hacen en el fondo es matar, ya sea porque no hay oxígeno disponible, a los organismos que están presentes en este ambiente, o también podría ser porque crecen mucho y producen una asfixia mecánica, porque se fijan en las agallas de los peces, por ejemplo, y también les producen la muerte. Pero no solamente por toxinas pueden causar la muerte, sino que también por un consumo y una disminución de oxígeno, porque cuando se mueren estas algas, decae el oxígeno, lógicamente, que hay disponible y se agota rápidamente, y se produce la asfixia de los organismos que están en ese momento circundando ese ambiente marino. Entonces, a pesar de que nosotros las vemos como organismos, por decirlo de alguna forma, muy pequeñitos y que podrían, para nuestra percepción, ser bastante insignificantes, los impactos que tienen sobre los ecosistemas marinos, sobre la salud pública y sobre otros distintos tipos de, digamos, sobre los ecosistemas marinos y sobre el turismo y otros bienes de uso público, pueden ser bastante considerables. Entonces, es importante que nosotros nos preocupemos también de lo que pasa con estos pequeños organismos, y sobre todo ahora que tenemos una pandemia a nivel global y que también está causada por un organismo que nosotros no podemos ver a simple vista. Entonces, ese es un poco el mensaje de esta charla, de que a veces las pequeñas cosas son las que nos pueden producir los grandes problemas. Claro que sí, que ya lo sabemos bastante ya a esta altura. Muchísimas gracias, Máximo. Tu presentación ha sido sin duda muy ilustrativa y bueno, va a quedar también disponible, como bien le decía a los anteriores expositores, para que quienes quieran verla la puedan ver.